Muy buenas tardes, somos estudiantes de la Universidad César Vallejo y conformamos el grupo número 1 de la experiencia curricular de Cátedra Vallejo. En esta presentación hablaremos acerca de los aspectos bibliográficos de César Vallejo, el emprendimiento cultural y el cortometraje. Asimismo hablaremos también acerca del Grupo Norte. Esperamos su atención y que la explicación que les daremos a continuación sea de su agrado. Se dice que César Abraham Vallejo Mendoza nació un 16 de marzo de 1892 y fue el último de 2 hermanos. Empezó sus estudios en el colegio de su pueblo y al año siguiente pasó a estudiar a otro colegio donde estuvo a manos de Abraham Ariz, quien fue su padrino. Se sabe que empezó la primaria del 3er grado en otro colegio desde 1902 hasta 1904. Y en 1905 a 1908 estudió la secundaria en el colegio de San Nicolás de Huamachuco, pero dato curioso es que en 1907 Vallejo lleva sus estudios como alumno libre, permitiéndole a este quedarse en su casa de Santiago. En la capital del Perú publicó su primera composición, Los Heraldos Negros. Lamentablemente no fue bien recibida. Asimismo, en 1920 en Santiago de Chuco, fue encarcelado injustamente debido a una gresca que surgió durante una festividad. Unos meses después sale de prisión libre de culpa y hace público en las diversas revistas de Lima sus poemas y narraciones que redactó estando en prisión. Además, con el dinero que ganó en 1921 en un concurso de cuento con su producción Más allá de la vida y la muerte, publicó su poemario Trilce en 1922. Al siguiente año difundió el libro Escalas melografiadas y Fábula salvaje. Ya en Madrid en 1930, el ejército español difunde su composición España aparta de mí este cáliz. Efectivamente, todo lo que padeció Vallejo es admirable, ya que a pesar de los obstáculos, no se rindió. En la actualidad, no conozco a alguien que tenga una vida similar a la del poeta. Sin embargo, existen muchos escritores que redactan sus poemas increíbles acerca de su vida y de lo que viven en su alrededor. Es muy importante conocer la vida de este escritor peruano, ya que nos ha dejado un gran conocimiento por medio del arte, cine y literatura. Por ejemplo, si sentimos que al realizar cualquier tipo de arte es criticado por el público, debemos seguir tal y como lo hizo César Vallejo. En conclusión, no se debe olvidar la vida de este gran escritor, pues nos dejó como legado no solo sus libros, sino su ejemplo de resiliencia. El escritor se mudó a Europa en los años de 1923 y 1938. Se recuerda que en esta etapa el escritor estaba en la capital francesa porque era su principal residencia. Me moriré en París con aguacero, frase donde el escritor terminó opacando a la vida y corte. Además, sus ejemplares poemas como Él aparta de mí este cáliz tuvo una gran revolución entre los republicanos. El 30 de abril de diciembre de 1930, cuando el caos político estaba en España, el escritor Vallejo regresó a Madrid procedente de París, para permanecer hasta los principios del año de 1932. Por la época de 1931, Vallejo hizo un trato con la prensa española. Durante su aposento en Madrid, comenzó traduciendo libros del francés a español. Por otra parte, los escritos que Vallejo redactó en el año de 1931 en Madrid sin duda fueron uno de los famosos y exitosos en esa época. Pero también el escritor se dio tiempo de hacer cuentos y redactar crónicas. Vallejo se trasladó a Madrid en 1931 con su ya esposa Georgette Philibert. Claramente, para definir la cultura emprendedora, se plantea una investigación en la cual encontramos 2 posturas. La primera, impuesta por el autor Carlos Contreras y Liquidano, donde se indica a la cultura emprendedora como el conjunto de comportamientos y metas que caracterizan a un individuo o grupo de individuos. Asimismo, desde el segundo punto de vista planteado por Hernández y Arano, la mencionan como una forma de analizar y reaccionar que se asocia con la búsqueda de un emprendimiento.
Además, se habla de la cultura emprendedora como un sentido amplio que no solo abarca el sentido económico, sino también lo social, con todos los vinculados a la sociedad. Mientras más está fortalecido, mayormente crece, pues aumentan el número de oportunidades. Claramente la información mencionada hace mucha referencia a los emprendedores y esta se familiariza mucho con sus aspectos y características que cuentan cada uno de ellos. Si bien es cierto, conozco a algunos emprendedores los cuales familiarizan y tienen características muy similares a las mencionadas en la información. Esta información también nos puede servir para identificar a un emprendedor por las características con las que él puede contar, asimismo también como para autoanalizarnos y ver si nosotros tenemos esas características. Por último, podemos tomar como referencia o ejemplo la situación de la pandemia, la cual, si bien es cierto, fue una crisis para algunos emprendimientos de las personas, para otros también lo vieron de una manera positiva. Se reinventaron y hicieron todo lo posible por no dejarse vencer por este suceso. La influencia de los emprendimientos culturales en el mundo no se basa solamente en generar una mayor economía, sino también en promover o dar a conocer la diversidad que existe y de esta forma unir más a las culturas, como también fomentar el respeto hacia estas. Asimismo, estos emprendimientos influyen también en A. Mejora y aumenta los intercambios culturales y de esta forma promueve mejor las culturas. B. Informa de manera más eficaz acerca de las culturas mediante las actividades existentes. Y C. Genera más reconocimiento y permitiendo así el desarrollo del sector cultural mediante apoyo. Además, la cultura que posee un lugar es de suma importancia, ya que con esta se puede mejorar en las actividades tanto económicas como políticas de un país, para de esta forma llegar a tener un mundo mejor, es decir, con culturas cercanas y respetadas. Los cortometrajes pueden incorporar diferentes tipos de realización cinematográfica, por lo que la mejor manera es definirlo por su duración. Cuando un corto dura más de 15 minutos, se pone en duda si en realidad es un cortometraje. Si le preguntas a un director de un festival o un gerente de ventas, todos te dirán que la mayoría de cortometrajes son demasiado largos. En efecto, existen varios tipos de cortometrajes y se definen por su duración. Es por ello que cuando ingresas a una web encuentras varios cortometrajes con una duración máxima de 15 minutos. Es importante saber los tipos de cortometrajes para tener conocimientos previos en alguna ocasión que lo ameriten. Como por ejemplo, tengamos en cuenta los cortometrajes de la empresa Pixar, que son conocidos mundialmente. Para finalizar, tengamos en cuenta la información expuesta para tener una mejor visión sobre los cortometrajes. Ahora les hablaré sobre las características del cortometraje. Definitivamente, para encontrar las propiedades del cortometraje tenemos la postura y la final del autor. A continuación también tenemos la duración, la estructura y sus géneros, los cuales dice que nos ayudarán a conocer detalladamente sus ventajas. Dice que de hecho que el cortometraje no es un modo debido a que la denominación hace la referencia a su tiempo. Aún dice que las características temporales fuerzan un tiempo de narración donde abordarán los temas. Dice que además los cortometrajes se ven obligados a durar unos cortos minutos, ya que a un autor, Alex Méndez, dijo que el cortometraje es muy corto y como tal no permite un desarrollo muy profundo. El Grupo Norte está dirigido por estudiantes de todas las instituciones, a cargo de José Eulogio Garrido y Antenor Orrego. En 1923 llegaron a iniciar un proyecto donde fue llamado el diario El Norte.
Esto es por el periodismo y la creación artística, llegando a tener bastantes vínculos con la política. Hablamos de Antenor Orrego y Víctor Raúl Haya de la Torre. Llegaron a crear universidades, como la Universidad Popular González Prada, que tuvo como mejora la enseñanza de los sectores excluidos, y por eso llegaron a tener sedes por todos los departamentos del Perú. Por lo tanto, el retiro del grupo fue por causas de las obligaciones universitarias, trabajos en la política que fueron adquiriendo, pero durante la dictadura de Leguía tuvieron que renunciar muchos de sus puestos, y también la falta del tiempo que tenían con otros proyectos. La Bohemia de Trujillo, mejor conocido como el Grupo Norte. Este grupo fue fundado en los años 1910 a 1920 y organizado por el escritor, poeta piurano José Eulogio Garrido, así como también el escritor, periodista y filósofo Antenor Orrego. Estos empezaron sus colaboraciones en revistas como La Cultura Infantil e Iris y diarios como El Federal y La Industria. Este grupo estaba conformado por jóvenes estudiantes, quienes comparten unas ideas inicialmente reformistas y conservadoras. La mayoría de estos proviene de una familia noble, pero con pensamientos demócratas. Entre los miembros más destacados están el poeta y educador César Vallejo, periodista y líder estudiantil Víctor Raúl Haya de la Torre, el poeta Alcides Espelucí, el pintor, escultor y músico Macedonio de la Torre, poeta y educador Juan Espejo Asturrizaga y el poeta Francisco Sandoval. Gran parte de estos, estudiaron en las mismas instituciones. Y finalmente los que se integraron por último, los denominados menores. Entre estos destaca Ciro Alegría, Santiago Vallejo, Víctor Alejandro Hernández, Daniel Joye, Pedro Abrán del Solar, Luis Herrera, Carmen Rosa Rivadeneira, Enrique Echevarría y demás. Este grupo reúne a personajes muy talentosos de la literatura peruana y presenta cómo se da a conocer las influencias que tuvieron en el Perú con sus ideas revolucionarias. Tuvo una gran importancia sobre el desarrollo de la cultura en el país con sus poesías y sus reflexiones, mayormente en el caso de los escritores César Vallejo y Haya de la Torre, quienes gracias a sus aportaciones lograron un mayor reconocimiento hacia el grupo. Los principales campos de acción del Grupo Norte son el periodismo, la literatura, la filosofía, la política, las artes plásticas y la música. Participación donde también es necesario distinguir el nivel de compromiso, pues así como unos ayudan, otros también son cronistas. La prosa poética en este caso se limita a la participación de José Eulogio y César Vallejo. Si se excluye de ella, excluimos a la participación de Antenor Orrego, gracias a su máxima aportación que es la filosofía. Los síntomas se debe al desarrollo del campo y a pesar de ser cajamarquinos y de la misma generación, no hay mucha comunicación entre Antenor Orrego y Mario Iberico Rodríguez. Es importante la información brindada ya que nos da a conocer algo más sobre el Grupo Norte y cuáles son sus acciones. Mi sugerencia personal es que nos ayuden a difundir esta información para que así la gente interesada llegue a conocer algo más sobre dicho tema que es el Grupo Norte.